laboratorio 5, electrohidráulica y electroneumática. Electroválvula 4.2. Para esta experiencia utilizaremos una electroválvula 4.2 accionada por solenoide y centrada por resorte o muelle y un actuador lineal de doble efecto. En nuestra configuración eléctrica utilizaremos un pulsador S1 que al presionarlo podremos energizar nuestro relé K1. Al tener energizado nuestro relé K1 se cierran los contactos del relé K1 permitiendo de que haya un flujo de alimentación hacia nuestro solenoide Y1 y por ende nuestro vástago empezaría a salir. Al dejar de presionar el pulsador S1, el vástago retornaría a su posición inicial por efecto del resorte. Para la siguiente experiencia modificamos el circuito eléctrico de control para que el vástago retorne al presionar el pulsador S1. Esta experiencia se logró cambiando el pulsador S1 que normalmente era abierto por uno normalmente cerrado, ocasionando de que en funcionamiento inicial el vástago esté extendido totalmente, pero al presionar el pulsador S1, como ahora es un pulsador cerrado, podremos desenergizar el solenoide permitiendo de que el vástago retorne a su posición inicial, su posición de reposo, desenergizando el solenoide. Para la segunda experiencia nos piden utilizar una electroválvula 4.2 con solenoide con retorno de muelle. También nos dice que al presionar el pulsador P1, el vástago salga y al presionar el pulsador P2, el vástago retorne. Para el circuito eléctrico hemos elegido dos pulsadores, uno normalmente cerrado y otro abierto, un relé con sus dos obturadores y también un solenoide que es el que va a llegar la señal a la válvula, a la electroválvula. Entonces, una vez terminado de armar el circuito y verificado que todo esté correctamente, presionamos el pulsador P1. Esto ocasionará que el relé K1 se energice y sus dos obturadores, el 3.4 y el 5.6, se cierren. El obturador 3.4 funcionará como un puente, lo que hará que el relé siempre esté energizado. Y el obturador 5.6 le mandará señal al solenoide de la válvula para que éste se desplace hacia la derecha, lo que ocasionará que el vástago salga. Ahora, al presionar el pulsador P2, que es normalmente cerrado, abrirá el circuito, lo que ya no estará energizado el relé K1 y sus obturadores 3, 4 y 5, 6 se abrirán. Esto quiere decir que ya no le llegará señal al solenoide Y1 y la electroválvula volverá a su estado inicial gracias al resorte. Esto hace que el vástago retorne. Para la experiencia número 3 nos piden utilizar una electroválvula 4.3. La electroválvula que hemos elegido es una accionada por solenoide con retorno en muelle. Y también nos dice que al presionar el pulsador S1 el vástago salga y se detiene al soltar el pulsador, y al presionar el pulsador S2 el vástago retorna y se detiene al dejar de presionar. Para el circuito hemos utilizado dos pulsadores normalmente abiertos, dos relés, dos obturadores y dos solenoides que pertenecen a la válvula que se va a tener que desplazar. Al presionar el pulsador número 1, al mantener presionado, se energiza el relé K1, lo que hace que el obturador K1 se cierre y llegue la señal al solenoide Y1, lo que genera que la válvula 4.3 se desplace a la derecha. Al soltar el pulsador, el relé K1 se desactiva y su obturador se abre. Esto genera que no llegue señal al solenoide Y1 de la válvula 4.3, lo que hace que la válvula vuelva a su posición central de bloqueo, gracias a la fuerza de resorte. Esto ocasiona que haya un enclavamiento y el vástago se detenga en la posición en la que se dejó de presionar el pulsador. Para el retorno del vástago se hace exactamente lo mismo a lo anteriormente ya explicado. Se mantiene presionado el pulsador S2, se energiza el relé K2, lo que hace que su obturador se cierre y le llegue señal al solenoide Y2, lo que genera que la electroválvula se mueva hacia el lado izquierdo y haga que el vástago retorne. Si se deja de presionar el pulsador S2, retorna gracias al muelle a la posición central de bloqueo y el vástago se mantiene en la posición en la que se dejó de presionar el pulsador. Bueno, para la experiencia 4 nos pide usar una electroválvula 4.3. Nos dan tres condiciones. La primera es al presionar el pulsador S1 el vástago sale. La segunda es al presionar el pulsador S2 el vástago retorna. Y la tercera es al presionar el pulsador S3 el vástago se detiene. Para la condición 1 se pulsa S1. Eso hace que el relé K1 cierre contacto el obturador K1, eso hace que se enclave y el vástago salga. Y para la condición 2,
se pulsa S2. Eso hace que el relé K2 active el obturador K2, cierre contacto, y como también hace que el franqueador K2, que es un contacto cerrado, va a abrir circuito y para que pueda desactivar el relé K1. Eso hace que el vástago retorne. Y bueno, para la condición 3 es que el pulsador S3 se presiona y el relé K3 abre contacto en el franqueador K3, que son dos para que pueda desactivar a los relé K1 y K2. Eso permite que no se activen los solenoides Y1 y Y2, así se detiene el vástago. Para el reto cuando se presione el P1 se energizarán los solenoides Y1 y Y2 para dar flujo volumétrico a través del relé K1 que está energizado. Los dos contactores K1 se cierran y se cerrará el circuito. Según el vástago se extiende y llegue a la mitad de carrera, el sensor lo detectará y se energizará el solenoide Y5 y el relé K2, que cerrará el circuito en los contactores del K2, desplazando la válvula, haciendo el movimiento del vástago más lento hasta el final de carrera, que hará que se abra la válvula limitadora. Cuando se presione P2 se energizará el relé K3 y se cierran los contactos del K3 y se energizarán los solenoides Y3 y Y4 para abrir el otro lado del actuador para que se retraiga. Cuando se presione el pulsador P3 se abre el circuito completo, desenergizándose todos los relés y solenoides, dejando el circuito en stand-by y poco flujo volumétrico. Muchas gracias.